El teléfono sonó a las 10:23 de la noche del viernes. Siempre recordaré esa hora exacta porque estaba viendo mi telenovela favorita, Corazones Divididos, cuando el timbre estridente me sobresaltó. En la pantalla, Esperanza acababa de descubrir que su esposo la engañaba, pero mi propia tragedia familiar estaba a punto de comenzar. Era Betania, mi hija, y desde el primer segundo supe que algo estaba terriblemente mal. El ruido de fondo era ensordecedor. Música electrónica que retumbaba con esos bajos que lastiman los oídos, gritos de alegría descontrolados, risas histéricas, el sonido inconfundible de una fiesta en pleno apogeo. Una celebración sin límites ni vergüenza. «Mamá», gritaba desesperadamente para hacerse escuchar por encima del escándalo. Su voz se quebraba entre las ráfagas de sonido. «Necesito que vayas a mi casa ahora mismo. Es súper urgente, por favor». Su voz sonaba pastosa, arrastrada, sin duda había estado bebiendo durante horas. El corazón se me aceleró inmediatamente, como siempre que recibía esas llamadas nocturnas que nunca traían buenas noticias. «¿Qué pasó, Betania? ¿Estás bien?» «¿Dónde está Lucila?», pregunté, ya levantándome automáticamente del sillón donde había pasado la noche. Mi nieta de 7 años era lo único que me importaba en esos momentos de pánico. Todo lo demás podía esperar, pero la seguridad de esa criatura era sagrada para mí. «Está en casa, mamá. Está durmiendo, supongo. Pero necesito que vayas a cuidarla ahora. Por favor, es solo por unos poquitos días. No es nada del otro mundo». Las palabras salían de su boca con esa naturalidad espantosa que usaba cuando sabía que estaba haciendo algo imperdonable. Las palabras me golpearon como un martillo directo en el pecho. El aire se me escapó de los pulmones. «¿Cómo que está en casa? ¿Tú dónde diablos estás, Betania?» La pregunta salió como un rugido, cargada de una angustia que no podía controlar. El silencio del otro lado duró apenas 2 segundos, pero se sintió como una eternidad de agonía. Cuando finalmente habló, su voz tenía esa indiferencia cruel que había desarrollado con los años, esa frialdad que me helaba la sangre cada vez que la escuchaba. «Estoy en Cancún con Claribel y Evangelina. Originalmente iba a ser solo un fin de semana, ¿sabes?, para relajarnos un poco, pero conseguimos una oferta increíble en el hotel. Hasta suite con vista al mar. Nos quedamos hasta el miércoles que viene». Mi sangre se convirtió en hielo ártico. Las piernas me temblaron y tuve que agarrarme del respaldo del sillón para no caerme. «¿Me estás diciendo que dejaste a Lucila sola para irte de vacaciones? Una niña de 7 años, abandonada, mientras tú andas de fiesta». «Ay, no seas tan exagerada, mamá. Lucila es súper independiente para su edad. Sabe perfectamente cómo usar el microondas, hay comida suficiente en la nevera para una semana, conoce mi número de teléfono de memoria, y además sabe que en caso de emergencia puede llamar al 911. Además, yo sabía perfectamente que si pasaba cualquier cosa, tú irías corriendo como siempre lo haces». Cada palabra era una puñalada envenenada directo al corazón. Como si yo fuera su niñera personal, su empleada doméstica, esperando en casa las 24 horas del día para resolver sus desastres y limpiar sus errores. Como si hubiera nacido únicamente para ser el plan de respaldo de sus irresponsabilidades. «Betania, esa niña tiene 7 años. 7. ¿Cómo se te pudo ocurrir semejante barbaridad? ¿Cómo pudiste dejarla sola?» Mi voz temblaba de indignación, de incredulidad, de horror absoluto ante lo que estaba escuchando. Pero ella ya había entrado en su modo defensivo típico, esa actitud desafiante que usaba cuando sabía que no tenía justificación. «Ay, mamá, por favor no seas tan dramática. Cuando yo tenía su edad, tú me dejabas sola todo el tiempo para ir a trabajar en esa fábrica horrible. Me acuerdo perfecto que me preparaba mis propios sándwiches y hasta lavaba mi ropa. Y mira, aquí estoy, viva y coleando, más fuerte que nunca». La comparación me enfureció hasta un punto que no sabía que podía alcanzar. Yo trabajaba 12 horas diarias para darte de comer, para pagarte la escuela, la ropa, los medicamentos. No me iba de fiesta mientras tú eras una bebé indefensa. Pero la línea ya estaba muerta. Había colgado con esa cobardía típica suya de huir cuando las conversaciones se ponían incómodas. El sonido del teléfono muriendo se sintió como una bofetada seca en la cara. Me quedé parada en medio de la sala, sosteniendo el aparato como si fuera a darme respuestas que mi propia hija no pudo o no quiso darme.
El silencio de mi casa se volvió opresivo, cargado de terror por lo que estaba sucediendo. Mis manos temblaron incontrolablemente mientras marcaba el número de la casa de Betania. Los dedos apenas me obedecían. Lucila contestó al cuarto timbre, y desde el primer segundo supe que había estado llorando. «Hola». Su vocecita sonaba pequeña, quebrada, perdida en un mundo demasiado grande para ella. «Lucila, mi amor, soy la abuela. ¿Cómo estás, corazón de mi vida?» Traté de mantener mi voz calmada, pero por dentro me estaba desmoronando. Hubo un silencio largo, y luego un sollozo suave pero desgarrador que me partió el alma en pedazos. «Abuela, ¿por qué mamá se fue sin decirme nada? ¿Hice algo muy malo? Por eso ya no me quiere». Las lágrimas brotaron de mis ojos instantáneamente, como cascadas de dolor. Esta criatura inocente, esta niñita pura, se culpaba a sí misma por el abandono criminal de su madre. El mundo se me vino encima. «No, mi vida preciosa. Tú no hiciste absolutamente nada malo. Tú eres perfecta. Mamá tuvo que viajar por trabajo». La mentira me sabía a veneno en la boca, pero no podía destruir más el corazón de esa niña. Ya había sufrido suficiente. ¿Has cenado algo, mi amor?, pregunté, aunque ya temía profundamente la respuesta que iba a recibir. «Comí galletas de chocolate, abuela. Muchas galletas. No sé cómo funciona el microondas nuevo que compró mamá. Traté de calentar el pollo que dejó, pero se puso muy duro y olía feo. También había arroz, pero no sé cómo calentarlo sin que se queme». Mi corazón se desplomó hasta el suelo. Una niña de 7 años, sobreviviendo a base de galletas durante más de un día porque su madre criminal se había largado de fiesta sin importarle si su hija moría de hambre o de miedo. «¿Desde cuándo estás sola exactamente, Lucila?». La pregunta salió en un susurro tembloroso. No quería escuchar la respuesta, pero necesitaba saber la magnitud del horror. «Desde ayer en la mañana temprano, abuela. Mamá dijo que iba a volver en la noche para cenar conmigo, pero no llegó. Esperé despierta hasta muy tarde viendo por la ventana si llegaba su carro. Ayer en la mañana temprano. Más de 36 horas completamente sola. Una niña pequeña, inocente, abandonada como un perro en la calle, esperando a una madre que estaba bailando reggaetón en una playa de Cancún, probablemente subiendo fotos a Instagram mientras su hija lloraba de abandono. Cerré los ojos y respiré tan profundo que me dieron ganas de gritar. Durante 40 años completos había sido la madre comprensiva, la que siempre encontraba excusas para los errores de Betania, la que limpiaba sus desastres sin hacer preguntas incómodas. Cuando quedó embarazada a los 29 años y el padre cobarde desapareció sin dejar rastro, yo estuve ahí sosteniéndola. Cuando perdió 3 trabajos seguidos por irresponsable y conflictiva, yo la mantuve económicamente. Cuando no tenía dinero para los pañales y la leche de Lucila, yo pagué todo sin reproches. Pero esto era completamente diferente. Esto trascendía cualquier error de juventud o mala decisión financiera. Esto era abandono infantil en su forma más cruel. Esto era poner en peligro real la vida física y emocional de mi nieta por unos tragos baratos y unas fotos para las redes sociales. Y lo más espantoso de todo era esa naturalidad criminal con la que lo había hecho, como si abandonar niños fuera lo más normal del mundo. En ese momento preciso, parada en mi sala con el teléfono en la mano y el corazón destrozado, supe que algo dentro de mí había cambiado para siempre. Esta vez, Betania había cruzado una línea que no tenía perdón ni vuelta atrás. Y yo ya no iba a ser la madre que limpiaba sus desastres en silencio. Mientras manejaba hacia la casa de Betania en la madrugada, con las calles vacías como testigos mudos de mi desesperación, los recuerdos me golpearon como olas furiosas. 40 años de sacrificios, de excusas, de estar pasando por una mala racha se agolparon en mi mente como una película de terror que no podía detener. Todo comenzó cuando Betania tenía 17 años. Yo trabajaba doble turno en la fábrica textil para mantenerla, llegaba a casa con los dedos sangrando de coser durante 14 horas, y la encontraba tirada en el sofá viendo televisión. «Mamá, no hay comida», era lo único que decía. Como si cocinar fuera un misterio incomprensible para una adolescente perfectamente capaz. La primera vez que me manipuló conscientemente fue a los 19. Necesitaba dinero para libros universitarios, según ella. $500 que saqué de mis ahorros de toda la vida. Una semana después la vi en Facebook,
presumiendo un vestido rojo carísimo en una fiesta. Cuando la confronté, lloró durante horas diciendo que yo no entendía la presión social que vivía, que necesitaba verse bien para conseguir trabajo. Siempre tuve esa habilidad diabólica para hacerme sentir culpable por sus errores. Es que tú nunca me apoyas, mamá. Todas mis amigas tienen madres que las entienden. Y yo, como una idiota, le pedía perdón. Le compraba más cosas, le daba más dinero, tratando desesperadamente de ser la madre perfecta que ella decía que necesitaba. Cuando cumplió 21, las cosas empeoraron. Empezó a llegar a casa a las 5 de la mañana, completamente borracha, vomitando en el jardín que yo cuidaba con tanto amor. Solo estoy viviendo mi juventud, mamá. No seas amargada. Si le decía algo, se iba de la casa por días, dejándome loca de preocupación. Regresaba cuando se le acababa el dinero, siempre con una historia triste sobre amigos que la habían traicionado. El patrón se repetía como un disco rayado. Betania creaba el problema, yo limpiaba el desastre, ella me culpaba por ser controladora. A los 25 perdió su primer trabajo porque el jefe era un machista. Al mes siguiente, otro trabajo perdido porque las compañeras le tenían envidia. Siempre era culpa de otros, nunca suya. Pero lo que más me dolía era cómo hablaba de mí con sus amigas. Una vez escuché una conversación telefónica donde decía: mi mamá es súper dramática. Cree que porque me mantuvo de niña, ya soy su empleada para toda la vida. Es súper tóxica. Yo estaba lavando la ropa de ella, como hacía todos los días, mientras escuchaba cómo me describía como una carga. La manipulación emocional era su especialidad. Cuando le negaba algo, inmediatamente sacaba el tema de mi infancia difícil. Es que tú proyectas tus traumas en mí, mamá. Porque tu papá te abandonó, no puedes dejarme ser libre. Usaba mis heridas más profundas como armas para conseguir lo que quería. Y funcionaba. Siempre funcionaba. A los 28 conoció a Ezequías, el padre de Lucila. Un hombre casado, 20 años mayor, que le prometía mundos y castillos. Es diferente, mamá. Va a dejar a su esposa por mí. Yo sabía que era mentira, pero cuando traté de advertirle, exploró en ira. Siempre saboteas mi felicidad. No soportas verme exitosa. Cuando quedó embarazada y Ezequías desapareció como humo, ¿quién estuvo ahí? Yo. Pagué todos los gastos del embarazo, las vitaminas, la ropa premamá, los antojos ridículos. El bebé necesita que coma sano, mamá. No puedes negarle nutrición a tu nieto. Así convertía cada capricho en una necesidad vital del bebé. Durante el embarazo, la casa se convirtió en su hotel personal. Yo cocinaba, limpiaba, lavaba, mientras ella se quejaba de todo. Este arroz está muy salado. Mi bebé va a nacer con presión alta por tu culpa. La casa está muy fría, el bebé se va a enfermar. Cada día traía una nueva exigencia disfrazada de preocupación maternal. Cuando nació Lucila, pensé que las cosas cambiarían. Error garrafal. Betania veía a su hija como un accesorio lindo para las fotos, pero cuando llegaba la hora de cambiar pañales o levantarse en las madrugadas, yo era la responsable. Es que tú tienes más experiencia, mamá. Yo tengo miedo de lastimar al bebé. Los primeros años de Lucila fueron agotadores. Yo trabajaba, cuidaba a la niña, mantenía la casa, mientras Betania se recuperaba del trauma del parto. 2 años de recuperación que incluían salidas nocturnas, compras compulsivas y una depresión que mágicamente desaparecía cuando había fiestas. Cada vez que intentaba establecer límites, Betania usaba a Lucila como escudo. Si no me ayudas, tendré que dar a mi hija en adopción. ¿Eso quieres? Que tu nieta crezca con extraños. El chantaje emocional más cruel que existe, usar el amor de una abuela contra ella misma. A medida que Lucila crecía, empezó a llamarme mamá por accidente. Era natural, yo era quien la consolaba cuando lloraba, quien le leía cuentos, quien la llevaba al doctor. Betania se enfurecía. Le estás lavando el cerebro. ¿Quieres que me odie? Como si el amor se pudiera robar, como si el cariño fuera un recurso limitado. Los últimos 3 años habían sido especialmente duros. Betania había desarrollado una obsesión con las redes sociales, gastando dinero que no tenía en ropa para sus fotos. Necesito construir mi marca personal, mamá.
Esto es una inversión. Mientras tanto, yo compraba los útiles escolares de Lucila, su ropa, sus zapatos. Cada cumpleaños de Lucila era un teatro doloroso. Betania se gastaba mi dinero en una fiesta espectacular, se tomaba 1000 fotos presumiendo de madre del año, y después desaparecía dejándome a mí limpiando el desastre y consolando a una niña que se preguntaba por qué su mamá no jugaba con ella. El colmo había sido el mes pasado. Betania perdió otro trabajo y necesitaba dinero para el alquiler. Es temporal, mamá. Solo hasta que encuentre algo mejor. Le di $300 de mi pensión. Una semana después vi sus fotos en un spa de lujo. Me lo merecía, estaba súper estresada. Ahora, manejando en la oscuridad hacia la casa donde mi nieta estaba abandonada, todos esos años de abuso emocional se cristalizaron en una verdad brutal. Yo había creado este monstruo. Con cada rescate, con cada excusa, con cada silencio cómplice, había alimentado a la criatura egoísta en que se había convertido mi hija. Pero esta vez era diferente. Esta vez había cruzado la línea sagrada, había puesto en peligro a Lucila. Y eso no tenía perdón. Llegué a la casa de Betania a las 11:15 de la noche. Las ventanas estaban completamente oscuras excepto por el brillo azulado de la televisión que parpadeaba desde la sala. Mi corazón se aceleró imaginando a Lucila sola en esa penumbra, probablemente dormida en el sofá porque tenía miedo de ir a su cuarto sin su madre. Toqué la puerta suavemente para no asustarla más de lo que ya estaba. Lucila, mi amor, soy la abuela. Escuché sus pasos pequeños corriendo hacia la entrada, y luego su vocecita temblorosa. ¿Eres tú de verdad, abuela? El hecho de que una niña de 7 años tuviera que verificar quién tocaba su puerta en la madrugada me llenó de una rabia que jamás había experimentado. Cuando abrió la puerta, el corazón se me hizo pedazos. Lucila estaba en pijama, pero era el mismo que llevaba puesto desde ayer. Tenía el cabello enredado, los ojos hinchados de tanto llorar, y cargaba su muñeca favorita, Sofía, apretada contra el pecho como si fuera su única protección en el mundo. Abuela, pensé que ya nunca ibas a venir, susurró mientras se aferraba a mis piernas. La alcé en brazos y sentí cómo temblaba. No era frío, era puro terror infantil. ¿Por qué mamá se fue sin despedirse? Ya no me quiere. Sus preguntas eran puñales directos al alma. Claro que te quiere, mi vida. Mamá tuvo que resolver algo muy importante, mentí mientras caminábamos hacia la cocina. Necesitaba evaluar qué había comido, qué recursos tenía, cómo había sobrevivido estos días infernales. Lo que encontré me revolvió el estómago. La cocina era un desastre. Platos sucios apilados en el fregadero, comida derramada en el mesón, envolturas de galletas esparcidas por el suelo. En la nevera había un pollo a medio cocinar que ya olía mal, arroz que se había endurecido como piedra, y algunas frutas que empezaban a pudrirse. Esa era la comida suficiente que Betania había dejado para una semana. Abuela, ¿puedes prepararme algo rico? Tengo mucha hambre, pero no sé cocinar como tú, me pidió Lucila con esa inocencia desgarradora. Mientras le preparaba unos huevos revueltos con pan tostado, me iba contando los detalles de su abandono con la naturalidad espantosa de quien ya se acostumbró al horror. El primer día esperé a mamá despierta hasta que salió el sol. Pensé que se había perdido manejando. El segundo día llamé a su teléfono muchas veces, pero solo sonaba la música esa que pone cuando no quiere contestar. Lucila masticaba lentamente, saboreando cada bocado como si fuera el mejor banquete del mundo. Y no tuviste miedo, mi amor. Le acaricié el cabello mientras comía. Sí, mucho miedo. Especialmente cuando se fue la luz por 2 horas ayer. Me escondí debajo de la mesa con Sofía hasta que volvió. También cuando el señor de al lado puso la música muy fuerte y gritaba mucho. Cada detalle era una tortura. Una niña de 7 años, completamente sola, sobreviviendo a apagones y ruidos extraños, sin nadie que la protegiera. Mientras tanto, su madre estaba subiendo videos bailando en la playa, completamente borracha, sin una pizca de preocupación. Después de cenar, bañé a Lucila y la acosté en mi cama. Necesitaba que durmiera tranquila mientras yo tomaba la decisión más importante de mi vida. Me quedé sentada junto a ella, viéndola dormir con esa paz que solo tienen los niños cuando finalmente se sienten seguros. A las 2 de la mañana sonó mi teléfono. Era Betania, obviamente borracha. Mamá, ¿ya llegaste? ¿Cómo está Lucila?
La frialdad en su voz me indignó más que si hubiera estado gritando. Hablaba de su hija como quien pregunta por una mascota. Betania, necesitamos hablar seriamente cuando regreses. Traté de mantener la calma, pero mi voz temblaba de furia contenida. Ay, mamá, no empieces con tus dramas. Lucila está perfectamente bien. Es una niña muy inteligente. Una niña de 7 años no puede estar sola durante días. Exploté finalmente. Esto es abandono infantil. Pudiste haber ido a la cárcel si algo le pasaba. Pero ella ya había entrado en su modo de víctima profesional. Sabía que ibas a reaccionar así. Por eso no te dije desde el principio. Siempre exageras todo. Lucila es mucho más madura que otros niños de su edad. Además, yo también tengo derecho a vivir mi vida. No me voy a convertir en una monja solo porque tengo una hija. Esas palabras fueron la gota que derramó el vaso. ¿Derecho a vivir tu vida? ¿Y el derecho de Lucila a tener una madre responsable? Su derecho a no pasar hambre ni miedo. Pero ya había colgado otra vez. La cobardía de siempre. Me quedé despierta toda la noche, dando vueltas en el sofá de la sala, pensando en 40 años de este mismo patrón. Betania creaba un desastre, yo lo limpiaba, ella se enojaba conmigo por señalar su error. Un ciclo infinito de irresponsabilidad y manipulación que yo había permitido durante décadas. Pero ahora había una diferencia fundamental. Lucila. Ya no se trataba solo de los errores financieros o laborales de Betania. Se trataba de la seguridad física y emocional de una criatura inocente que no había pedido nacer, mucho menos ser abandonada por capricho. A las 6 de la mañana tomé la decisión más difícil de mi vida. Llamé a Betania. Contestó al 10º timbre, claramente con resaca. ¿Qué quieres ahora, mamá? Estoy tratando de dormir. Betania, escúchame bien porque solo lo diré una vez. No voy a seguir siendo cómplice de tus irresponsabilidades. Cuando regreses de esas vacaciones, vas a encontrar las cosas muy diferentes. Mi voz sonaba extrañamente calmada, pero por dentro era un volcán. ¿De qué estás hablando? No seas ridícula. Su arrogancia me dio fuerzas para continuar. Hablo de que ya no voy a limpiar tus desastres. Ya no voy a dar excusas por ti. Y definitivamente no voy a permitir que pongas en peligro a Lucila nunca más. Hubo un silencio largo. Después, su risa sarcástica. Ay, mamá, ¿ahora te pusiste rebelde a los 70 años? Por favor. Sabes perfectamente que sin mí no tienes nada. Lucila me ama a mí, no a ti. Eres solo la abuela que paga las cuentas. Esas palabras fueron como ácido en una herida abierta. Puede ser. Pero esta vez vas a enfrentar las consecuencias de tus actos sin que yo esté ahí para salvarte. Y colgué. Por primera vez en 40 años, fui yo quien terminó la conversación. Lucila despertó a las 8 de la mañana. Abuela, ya volvió mamá. Su pregunta inocente me recordó por qué estaba haciendo esto. No, mi amor. Mamá sigue viajando. Pero tú vas a quedarte conmigo hasta que regrese. ¿Podemos ir al parque después del desayuno? Me preguntó con esa sonrisa que iluminaba el mundo entero. Por supuesto que sí, princesa. Pero por dentro, yo sabía que cuando Betania regresara, el mundo que conocíamos habría cambiado para siempre. Durante esos 3 días que cuidé a Lucila, no contesté ni una sola llamada de Betania. Dejé que sus mensajes se acumularan en el buzón de voz. Mamá, no seas infantil. Mamá, estás exagerando como siempre. Mamá, si no contestas, voy a pensar que algo malo pasó. Pero yo estaba más tranquila que nunca. Por primera vez en décadas, no estaba limpiando el desastre de alguien más. No estaba inventando excusas. No estaba siendo la madre perfecta que resolvía todo. Estaba siendo la abuela que Lucila merecía, firme, protectora, y dispuesta a pelear por ella. El miércoles por la noche, Betania finalmente regresó. La escuché llegar en su auto, riéndose al teléfono con alguien, contando anécdotas de sus vacaciones como si nada hubiera pasado. Como si no hubiera abandonado a su hija durante una semana. Cuando tocó la puerta de mi casa, donde yo tenía a Lucila, no la dejé entrar. Mañana hablamos, Betania. Lucila está durmiendo. Su cara de sorpresa fue invaluable.
Jamás esperó que yo le pusiera límites reales. ¿Estás loca? Es mi hija. Ábreme ahora mismo. Pero por primera vez en mi vida, no obedecí a sus gritos. Mañana, repetí, y cerré la puerta. Esa noche, mientras Lucila dormía tranquila en mis brazos, supe que había cruzado mi propio Rubicón. Ya no había vuelta atrás. Betania tendría que enfrentar las consecuencias de sus actos, y yo estaría ahí para proteger a mi nieta. El jueves por la mañana, Betania apareció en mi puerta a las 7 en punto. Llegó maquillada como si fuera una sesión de fotos, con un bronceado perfecto y cargando una maleta rosada que probablemente costó más que mi pensión mensual. La transformación era obscena, de madre abandónica a influencer de vacaciones en menos de 24 horas. Buenos días, mamá. Espero que hayas reflexionado sobre tu actitud de anoche. Su tono era condescendiente, como si yo fuera una niña caprichosa que había tenido una rabieta. Vengo por Lucila. Necesita bañarse y cambiarse en su casa. La miré fijamente sin moverme de la entrada. Lucila se bañó ayer y tiene ropa limpia aquí. Lo que necesitas es explicarme cómo pudiste abandonar a tu hija durante una semana para irte de fiesta. Mi voz era calmada, pero firme como nunca antes. Su cara perfectamente maquillada se contorsionó en una mueca de incredulidad. ¿Perdón? ¿Abandonar? Mamá, creo que el calor te está afectando la cabeza. Yo no abandoné a nadie. Lucila estaba perfectamente cuidada. Sabía que podía llamarte si necesitaba algo. Una niña de 7 años no puede cuidarse sola, Betania. Eso no es cuidado, es negligencia criminal. Cada palabra salía de mi boca como una sentencia judicial. Por primera vez en mi vida, no estaba gritando ni suplicando. Estaba estableciendo hechos. Ay, por favor. Siempre tan dramática, exploró, alzando las manos al aire como si yo fuera la loca de la historia. Lucila es súper madura. Sabe usar el teléfono, sabe calentarse comida, conoce a los vecinos. No es como si la hubiera dejado en medio de la selva. La dejaste sin comida decente, sin supervisión adulta, con la puerta sin seguro. ¿Sabes lo que pudo haber pasado? Mi paciencia se agotaba, pero mantuve el control. 40 años de experiencia con sus manipulaciones me habían enseñado que gritar solo le daba más munición. Pero no pasó nada. Está perfectamente bien. Su voz subía de volumen, como siempre hacía cuando sabía que no tenía argumentos válidos. Además, yo merecía esas vacaciones. ¿Sabes lo duro que es ser madre soltera? ¿Cuándo fue la última vez que tuve tiempo para mí misma? Ahí estaba. La carta de la víctima que siempre jugaba cuando la acorralaban. Ser madre soltera es difícil, Betania. Pero abandonar a tu hija no es la solución. Hay guarderías, niñeras, familiares. Opciones responsables. Pero ella ya había entrado en modo ataque total. Claro. Opciones que cuestan dinero que no tengo. ¿Y sabes por qué no tengo dinero? Porque todo se va en mantener a Lucila. Ropa, comida, escuela, médicos. Nunca me queda nada para mí. Sus ojos se llenaron de lágrimas falsas, perfectamente calculadas. Yo te ayudo económicamente todos los meses, Betania. La mitad de mi pensión va para ustedes. Mi voz seguía calmada, pero por dentro hervía de indignación. Y aún así encuentras dinero para ropa nueva, tratamientos de belleza, y ahora vacaciones en Cancún. Eso es diferente. Necesito verme bien para conseguir trabajo. Y estas vacaciones me las pagaron las chicas como regalo de cumpleaños. Cada excusa era más patética que la anterior. Además, no es tu dinero. Es la pensión que te da el gobierno. No es como si fuera tu dinero personal. Esa frase me dejó sin aliento. 40 años cotizando en la fábrica, destruyéndome la salud para tener una pensión digna, y ella lo veía como dinero gratis del gobierno. Betania, esa pensión la gané trabajando desde los 15 años. Es el fruto de toda una vida de sacrificio. Bueno, pero igual no la necesitas toda. Vives súper simple, no tienes gastos grandes. Lucila y yo sí tenemos necesidades reales. Su lógica retorcida me asombró. Según ella, yo no merecía disfrutar mi propia pensión porque tenía la obligación de mantenerlas.
Las necesidades reales de Lucila incluyen tener una madre presente, no abandonada por capricho. Mantuve mi posición firme. Y mis necesidades incluyen no ser cómplice de negligencia infantil. Su máscara de víctima se resquebrajó por un segundo, mostrando la furia real que sentía. ¿Cómplice? ¿En serio vas a usar esas palabras conmigo? Soy tu hija. Se supone que me apoyes sin condiciones. El victimismo había evolucionado a chantaje emocional directo. Te he apoyado incondicionalmente durante 40 años, Betania. Pero apoyo no significa ser ciega ante los errores graves. Por primera vez en décadas, no me estaba disculpando por establecer límites. Lo que hiciste esta semana fue imperdonable. Imperdonable. Rió con esa risa histérica que ponía cuando se sentía acorralada. Mamá, por favor. Lucila está perfecta. No le pasó absolutamente nada. Estás inventando problemas donde no los hay. En ese momento, Lucila apareció detrás de mí, frotándose los ojos. Mami. Su vocecita era pequeña, insegura. Betania inmediatamente cambió su expresión a una sonrisa radiante, como si fuera la madre del año. Mi amor. Ven acá con mami. Extendió los brazos teatralmente. ¿Me extrañaste mucho? Mami te trajo regalitos súper lindos de la playa. Lucila corrió hacia ella, pero noté que su abrazo era tímido, distante. ¿Por qué te fuiste sin decirme adiós, mami? Preguntó Lucila con esa honestidad brutal de los niños. Betania me lanzó una mirada envenenada antes de responder. Es que mami tuvo que viajar súper rápido por trabajo, mi amor. Pero la abuela se portó mal y no me dejó explicarte. La manipulación era tan obvia que me dieron náuseas. Estaba convirtiendo a una niña de 7 años en testigo de su versión distorsionada de los hechos. Lucila, ve a desayunar. Los adultos necesitamos hablar. Pero Betania no iba a perder su audiencia. No, mi amor, quédate aquí. Es importante que escuches esto. Se agachó al nivel de Lucila, poniendo su cara más dulce. ¿Verdad que te portaste súper bien mientras mami no estaba? ¿Verdad que no pasó nada malo? Lucila asintió confundida, obviamente sin entender que estaba siendo usada como evidencia en una discusión de adultos. Solo tuve un poquito de miedo cuando se fue la luz, pero ya no tengo miedo. Betania sonrió triunfalmente, como si eso justificara todo. ¿Ves, mamá? Lucila está perfecta. No entiendo por qué estás haciendo tanto escándalo. Se levantó y tomó la mano de su hija. Vamos a casa, mi amor. Mami te va a mostrar todas las fotos bonitas de la playa. Un momento, dije con una autoridad que no sabía que poseía. Betania, esto no se va a quedar así. Lo que hiciste tiene consecuencias. Ella se volteó hacia mí con una sonrisa despectiva que me heló la sangre. ¿Consecuencias? ¿Cómo cuáles, mamá? ¿Vas a dejar de darme dinero? ¿Vas a dejar de cuidar a Lucila cuando yo trabajo? Por favor. Sabes perfectamente que me necesitas más de lo que yo te necesito a ti. Su arrogancia era apabullante. Tal vez sea hora de que aprendas a ser independiente de verdad. Las palabras salieron de mi boca antes de que pudiera detenerlas. Betania se quedó paralizada, como si acabara de recibir una bofetada. ¿Me estás amenazando? Su voz se volvió peligrosamente baja. Mamá, ten mucho cuidado con lo que dices. Lucila es mi hija. Yo decido qué es mejor para ella, no tú. Y si sigues con esta actitud, vas a ver lo que es quedarte sin tu nieta. La amenaza era clara como el cristal. Si yo no seguía siendo su empleada doméstica y su patrocinadora financiera, ella me quitaría el acceso a Lucila. Era el chantaje más cruel que existe, usar el amor de una abuela como arma de control. Betania, no puedes usar a Lucila como moneda de cambio en nuestras discusiones. Traté de mantener la calma, pero mis manos temblaban. Ella no es un objeto para manipular. No la estoy usando como nada. Estoy protegiendo a mi hija de una abuela tóxica que quiere controlar mi vida. La proyección era tan obvia que dolía. Ella era la tóxica, la controladora, la que usaba a su hija como escudo. Si algo le pasa a Lucila porque decides dejarla sola otra vez, la culpa va a ser tuya por no ayudarme cuando te necesité. El golpe final.
Convertir su futura negligencia en culpa mía. Era una obra maestra de manipulación psicológica. Se llevó a Lucila de la mano, caminando hacia su auto como si fuera una reina ofendida. Vamos, mi amor. La abuela está de mal humor hoy. Lucila me miró por encima del hombro con confusión, sin entender por qué los adultos estaban peleando. Las vi alejarse y supe que la guerra había comenzado oficialmente. Betania había mostrado todas sus cartas: victimismo, manipulación, amenazas y chantaje emocional. Pero por primera vez en 40 años, yo no iba a retroceder. Esa tarde, mientras reflexionaba sobre la conversación, tomé una decisión que cambiaría todo para siempre. Esa tarde, después de que Betania se llevara a Lucila con todas sus amenazas y manipulaciones, me quedé sentada en mi sala durante horas. El silencio de la casa se sentía diferente, cargado de una determinación que nunca antes había experimentado. Por primera vez en 40 años, no estaba planeando cómo arreglar el desastre de mi hija. Estaba planeando cómo proteger a mi nieta. A las 6 de la tarde tomé el teléfono y marqué un número que jamás pensé que llamaría: los servicios de protección infantil. Las manos me temblaban mientras esperaba que contestaran, pero mi voz salió firme y clara cuando finalmente habló la operadora. Buenas tardes. Quiero reportar un caso de negligencia infantil, dije, sintiendo como cada palabra cambiaba mi vida para siempre. La mujer del otro lado tenía una voz profesional pero cálida. ¿Puede darme los detalles del caso, señora? Mi hija abandonó a su hija de 7 años durante una semana completa para irse de vacaciones a Cancún. La niña estuvo completamente sola, sin supervisión adulta, sin comida adecuada, con la puerta sin seguro. Cada detalle que relataba sonaba más horrible al decirlo en voz alta. Entiendo, señora. ¿Cuál es su nombre y su relación con la menor? La profesionalidad de la mujer me tranquilizó. No estaba hablando con alguien que tomaría esto a la ligera. Soy Magali Espinosa, abuela materna de Lucila. Mi hija se llama Betania Espinosa. La menor está actualmente en un lugar seguro. La pregunta me heló la sangre. Lucila estaba con Betania, quien había demostrado ser completamente irresponsable. Está con su madre, pero no sé si eso sea seguro después de lo que pasó. Señora Espinosa, vamos a enviar a un trabajador social para evaluar la situación. ¿Puede proporcionar la dirección de la menor? Le di todos los datos: dirección, teléfono, detalles del abandono, fechas exactas. Con cada información que proporcionaba, sentía como si estuviera cruzando un puente que se quemaba detrás de mí. ¿Tiene evidencia del abandono, señora Espinosa? La pregunta me tomó por sorpresa. Tengo los registros de llamadas de mi teléfono mostrando que Betania me llamó desde Cancún. También tengo las fotos que subió a Instagram desde la playa mientras su hija estaba sola. Perfecto. Eso será muy útil para nuestra investigación. Un trabajador social visitará la residencia mañana en la mañana. Si considera que la menor está en peligro inmediato, no dude en llamar al 911. Colgué sintiendo una mezcla de terror y alivio. Había hecho lo correcto, pero las consecuencias iban a ser devastadoras. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta imaginando la cara de Betania cuando aparecieran los servicios sociales en su puerta. La furia que sentiría, las acusaciones que me haría, el veneno que saldría de su boca. Pero cada vez que dudaba, recordaba la vocecita de Lucila preguntando por qué su mamá se había ido sin despedirse. A las 8 de la mañana del viernes sonó mi teléfono. Era un número que no reconocía. ¿Señora Espinosa? Habla Cecilio Lozano, trabajador social. Ya estamos en la residencia de su hija para realizar la evaluación. Mi corazón se detuvo. Era real. Estaba sucediendo. ¿Cómo está la situación?, pregunté con voz temblorosa. No puedo dar detalles específicos por teléfono, pero puedo decirle que su reporte fue muy acertado. La menor está siendo entrevistada por mi colega especializada en niños. Una hora después, mi teléfono explotó. Betania me llamó gritando como una histérica. ¿Qué hiciste, maldita loca? Su voz era pura furia, sin rastro de la manipulación suave que usaba habitualmente. Hay 2 trabajadores sociales en mi casa. Le están haciendo preguntas a Lucila. Hice lo que debía hacer para proteger a mi nieta, respondí con una calma que me sorprendió a mí misma. Lo que tú debiste hacer desde el principio.
Pero ella ya había perdido todo control. Esto es culpa tuya. Si me quitan a Lucila, te juro que te vas a arrepentir toda la vida. Las amenazas llovían como granizo. ¿Cómo te atreves a traicionar a tu propia hija? Eres una víbora asquerosa. Betania, cálmate. Esto no es una traición, es una intervención necesaria. Pero ya había colgado, probablemente para volver con los trabajadores sociales que estaban documentando todo el caos. 2 horas después recibí otra llamada del señor Lozano. Señora Espinosa, necesitamos hablar con usted. ¿Puede venir a nuestras oficinas esta tarde a las 3? Su tono era serio, pero no alarmante. Por supuesto. ¿Está Lucila bien? La menor está físicamente bien, pero emocionalmente afectada. Su testimonio confirma los hechos que usted reportó. También encontramos evidencia adicional que respalda su denuncia. Mi corazón se aceleró. ¿Qué evidencia adicional? En la oficina de servicios sociales, el señor Lozano me recibió con profesionalidad cálida. Era un hombre de unos 50 años, con cara bondadosa pero ojos que habían visto demasiado sufrimiento infantil. Señora Espinosa, primero quiero felicitarla por tomar esta decisión difícil. Muchas abuelas no se atreven a reportar a sus propios hijos. ¿Qué encontraron en la casa?, pregunté, aunque temía la respuesta. La menor nos mostró dónde había estado durmiendo, en el sofá de la sala porque tenía miedo de ir a su cuarto sola. También nos enseñó la comida que había tratado de preparar, un pollo quemado que estuvo a punto de causar un incendio. El horror se multiplicaba con cada detalle. La menor también mencionó que durante un apagón se escondió debajo de la mesa durante horas porque escuchó ruidos extraños. Y nos contó que un hombre tocó la puerta varias veces, pero ella no abrió porque su madre le había dicho que no lo hiciera. Dios mío, susurré, imaginando el terror que debió sentir Lucila. ¿Y Betania qué dijo? El señor Lozano consultó sus notas. La madre mostró una actitud defensiva y minimizó los hechos. Insistió en que la menor es muy madura y que no pasó nada grave, punto. También intentó culpar a usted, señora Espinosa. Dijo que usted había exagerado la situación porque quiere quitarle a su hija. El patrón de siempre, convertir a otros en los villanos de su propia irresponsabilidad. ¿Qué va a pasar ahora? La pregunta que más me aterrorizaba. Hemos iniciado un expediente oficial. La menor permanecerá con su madre, pero bajo supervisión estricta. Si ocurre otro incidente de negligencia, removeremos a la menor del hogar inmediatamente. Puedo seguir viendo a Lucila. Mi mayor temor era que Betania cumpliera su amenaza de alejarme de mi nieta. Por supuesto. De hecho, usted aparece en nuestro reporte como un recurso familiar estable y confiable. Su participación en el cuidado de la menor es vista como positiva. Esa tarde, cuando llegué a casa, encontré 5 mensajes de voz de Betania. Cada uno era más venomoso que el anterior. Espero que estés feliz, mamá. Por tu culpa ahora tengo trabajadores sociales vigilándome como si fuera una criminal. Todo esto es tu culpa. Si hubiera sabido que eras capaz de traicionarme así, jamás habría tenido a Lucila. El último mensaje era el más cruel. Lucila me preguntó por qué unos señores extraños vinieron a hacerle preguntas. ¿Sabes lo que le dije? Que su abuela los mandó porque ya no la quiere vivir conmigo. Ahora está llorando. Espero que puedas dormir tranquila. Pero por primera vez en décadas, sí pude dormir tranquila. Porque sabía que Lucila estaba siendo protegida por profesionales que entendían la gravedad de la situación. Porque finalmente alguien más había visto la verdad que yo llevaba ocultando durante años. El mundo había comenzado a ver a Betania como realmente era, una madre negligente que ponía sus caprichos por encima de la seguridad de su hija. Y aunque dolía enormemente que esa madre negligente fuera mi propia hija, dolía más imaginar a Lucila sufriendo en silencio. La guerra había comenzado, pero por primera vez, yo no estaba peleando sola. El sábado por la mañana desperté con una sensación extraña en el pecho. No era paz exactamente, pero tampoco era la angustia habitual que sentía después de las confrontaciones con Betania. Era algo nuevo, la certeza de haber hecho lo correcto, sin importar las consecuencias. A las 9 de la mañana, mi vecina Ofelia tocó mi puerta con cara de preocupación. Magali, ¿has visto lo que está publicando Betania en Facebook?
Mi corazón se hundió. Conocía a mi hija lo suficiente para saber que cuando se sentía acorralada, su primera reacción era buscar validación en las redes sociales. Ofelia me mostró su teléfono, y lo que vi me revolvió el estómago. Betania había subido una foto de ella llorando, con un texto que decía: cuando tu propia madre te traiciona y llama a los servicios sociales porque te fuiste 2 días de vacaciones. El machismo internalizado es real, señoras. Las madres también tenemos derecho a vivir. Los comentarios se multiplicaban por minutos. Sus amigas de siempre le daban apoyo ciego. ¡Ay, amiga, qué fuerte! Tu mamá está celosa de tu libertad. Los servicios sociales no tienen nada que hacer. Pero entre tanto apoyo falso, empezaron a aparecer preguntas incómodas. ¿2 días? Pero en tu historia de Instagram subiste fotos durante una semana completa, comentó alguien llamada Patricia Molina. Y en todas las fotos apareces súper borracha. ¿Dónde estaba Lucila mientras tanto? Betania respondió inmediatamente, pero su explicación solo empeoraba las cosas. Mi hija estaba perfectamente cuidada. Es muy madura para su edad y sabe cómo contactarme en caso de emergencia. Además, mi mamá vive cerca por si pasaba algo. Pero Patricia no se dejó convencer. Amiga, yo tengo una hija de la misma edad que Lucila. No existe una niña de 7 años lo suficientemente madura para quedarse sola una semana. Eso es negligencia infantil, no libertad femenina. La respuesta de Betania fue explosiva. Patricia, no opines de lo que no sabes. Mi hija es diferente. Es súper independiente. Y yo no estuve una semana, fueron solo 4 días. Pero alguien más había estado documentando todo. Evangelina Palacios, una de las amigas que supuestamente había viajado con ella, apareció en los comentarios con una bomba. Betania, ¿por qué estás mintiendo? Estuvimos en Cancún del lunes al miércoles. Esos son 6 días completos. Y tú misma dijiste que habías dejado a Lucila sola porque tu mamá no podía cuidarla. El silencio virtual duró exactamente 3 minutos. Luego Betania eliminó el comentario de Evangelina y la bloqueó, pero el daño estaba hecho. Otros habían capturado pantallas. La mentira estaba documentada. Claribel Salcedo, otra supuesta amiga del viaje, también apareció con más detalles devastadores. Chicas, yo estuve ahí. Betania nos contó que había dejado a su hija sola y que su mamá era muy dramática, por preocuparse. Hasta se rió diciendo que Lucila era más independiente que muchos adultos. Punto. Betania entró en modo pánico total. Eliminó la publicación original, pero era demasiado tarde. Sus propias amigas la habían desmentido públicamente. En 1 hora había subido una nueva publicación, esta vez cambiando completamente la narrativa. Familia y amigos, quiero aclarar la situación. Mi mamá está pasando por problemas de salud mental relacionados con la edad y está proyectando su ansiedad en mi rol como madre. Lucila nunca estuvo en peligro. Siempre hubo supervisión adulta. Pero la nueva mentira era aún más obvia que la anterior. ¿Qué supervisión adulta? ¿Los vecinos? ¿Los fantasmas? Sus seguidores empezaron a hacerle preguntas específicas que no podía responder sin contradecirse más. ¿Quién era la supervisión adulta?, preguntó alguien. Betania respondió: mi vecina Lucila Barajas estuvo pendiente. Pero alguien conocía a la vecina y comentó inmediatamente: Betania, Lucila Barajas viajó a visitar a su familia esa misma semana. Lo publicó en su Instagram. La mentira se desmoronó en tiempo real. Betania eliminó ese comentario también, pero los usuarios habían empezado a investigar por su cuenta. Alguien encontró las fotos de la vecina en casa de su familia, con fechas que coincidían exactamente con el abandono de Lucila. Entonces apareció el comentario que destruyó toda su estrategia. Betania, soy maestra de Lucila en el Colegio San José. La niña llegó el jueves contando que había estado sola toda la semana, que había llorado mucho y que había tenido miedo. Esto es muy serio. Betania se volvió loca. En lugar de reconocer su error, atacó a la maestra. Eso es mentira. Lucila es muy fantasiosa. Siempre inventa historias dramáticas. Y usted no tiene derecho a exponer información privada de mi hija. El ataque a la maestra fue el error más grande que pudo cometer. Los padres de otros estudiantes empezaron a aparecer en los comentarios defendiendo a la profesora y cuestionando seriamente la estabilidad mental de Betania.
La señorita Elda Lozano es una excelente maestra. Si ella dice que Lucila contó eso, es porque pasó, escribió una madre. Y francamente, después de ver tus publicaciones contradictorias, creo que la niña está diciendo la verdad. Betania perdió completamente el control. Empezó a insultar a todo el que la cuestionara, bola de frustradas. Están celosas porque ustedes no pueden ni salir al supermercado sin sus maridos. Yo soy una madre soltera exitosa y fuerte. Pero cada insulto la hundía más profundo. Sus propias amigas empezaron a distanciarse públicamente. Evangelina escribió: Betania, creo que necesitas ayuda profesional. Esto no es normal. La respuesta de Betania fue eliminar a todas sus amigas de Facebook y subir una publicación llena de furia. Acabo de limpiar mi lista de amigos de todas las víboras envidiosas. Mi hija y yo estamos perfectas sin gente tóxica en nuestras vidas. Pero la limpieza llegó demasiado tarde. Las capturas de pantalla circulaban por WhatsApp. Todo el barrio había visto sus mentiras contradictorias, sus ataques a la maestra de Lucila, y los testimonios de sus propias amigas desmintiéndola. El domingo por la mañana, mi teléfono sonó. Era Evangelina, una de las chicas del viaje. Señora Magali, soy Evangelina, amiga de Betania. Quería hablar con usted sobre lo que pasó en Cancún. Dígame, hija, respondí, preparándome para escuchar más horrores. Señora, Betania nos mintió a nosotras también. Nos dijo que usted iba a cuidar a Lucila, que ya habían hablado y que usted estaba de acuerdo. Cuando vimos que usted la llamó preocupada, nos dimos cuenta de que nos había mentido. ¿Ella sabía que estaba mintiendo?, pregunté, aunque ya conocía la respuesta. Por supuesto que sabía. Hasta se reía diciendo que usted era muy predecible y que siempre terminaba cuidando a Lucila sin importar cómo la tratara. Cada palabra era una puñalada. Mi propia hija se burlaba de mi amor incondicional, lo usaba como garantía para sus irresponsabilidades. También nos contó que usted le daba dinero todos los meses y que nunca se lo iba a negar porque tiene miedo de quedarse sin nieta, punto. ¿Hay algo más que deba saber?, pregunté, sintiendo cómo se desmoronaba la imagen que tenía de Betania como madre inmadura, pero que al menos amaba a su hija. Sí, señora. El último día, cuando usted no le contestaba el teléfono, ella dijo que no le importaba porque Lucila es muy independiente y hasta prefiere estar sola que con adultos aburridos, punto. Colgué sintiéndome náuseas. No solo había abandonado a Lucila, sino que se había jactado de ello. No solo había mentido sobre la supervisión, sino que se había reído de mi preocupación. Y ahora, expuesta públicamente, su reacción no era arrepentimiento sino más mentiras y ataques. Esa tarde, mientras caminaba por el parque, me crucé con Patricia Molina, la mujer que había cuestionado a Betania en Facebook. Señora Magali, ¿verdad? Se acercó con respeto. Quería decirle que hizo lo correcto llamando a los servicios sociales. Como madre, no podía quedarme callada viendo esas publicaciones. Gracias, hija. No fue una decisión fácil. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Pero Lucila no merecía pasar por eso. Patricia me tomó de la mano con cariño maternal. Señora, toda la comunidad la apoya. Lo que hizo Betania fue imperdonable, y lo que está haciendo ahora en redes sociales solo confirma que usted tomó la decisión correcta. Sus palabras me consolaron más de lo que esperaba. Esa noche, Betania había cavado su propia tumba social. Sus mentiras contradictorias, sus ataques a quienes la cuestionaban, y su falta total de arrepentimiento habían quedado documentados para que todos los vieran. Por primera vez en 40 años, el mundo veía a mi hija exactamente como era, una madre negligente, mentirosa y manipuladora. Y yo ya no estaba sola limpiando sus desastres. El lunes por la mañana, 3 días después del escándalo en redes sociales, recibí una llamada que jamás esperé. Era Betania, pero su voz sonaba completamente diferente. No había rastro de la furia histérica de los días anteriores. Sonaba quebrada, humilde, casi como la niña que había sido hace décadas. Mamá, ¿podemos hablar? Por favor. Necesito disculparme contigo. Las palabras salieron en un susurro tembloroso. Por un momento, mi corazón de madre se ablandó. Tal vez, finalmente, había entendido la gravedad de sus actos. Ven a casa, Betania. Podemos conversar.
Llegó una hora después, pero la transformación era impactante. Nada de maquillaje perfecto, nada de ropa llamativa. Vestía unos jeans simples, una camiseta blanca, y tenía los ojos hinchados de tanto llorar. Cargaba a Lucila de la mano, quien me corrió a abrazar inmediatamente. «Abuela, ¿ya no estás enojada con mami?», preguntó mi nieta con esa inocencia que partía corazones. «No estoy enojada, mi amor. Solo preocupada». Lucila se fue a jugar al patio mientras Betania y yo nos sentamos en la sala. «Mamá, he estado pensando mucho estos días», comenzó Betania, evitando mi mirada. Tal vez tengas razón. Tal vez sí fui irresponsable dejando a Lucila sola». Sus palabras sonaban sinceras, pero 40 años de experiencia me habían enseñado a ser cautelosa. «Tal vez», pregunté suavemente. «Betania, no es cuestión de opiniones. Una niña de 7 años no puede estar sola durante días. Eso es un hecho». Ella asintió rápidamente, como si estuviera desesperada por mostrar acuerdo. «Tienes razón, mamá. Completamente razón. No sé en qué estaba pensando. Supongo que estar soltera durante tantos años me hizo olvidar cómo ser responsable. La excusa me molestó, pero decidí escuchar antes de juzgar. He decidido buscar ayuda profesional», continuó, sacando un papel de su bolso. «Mira, ya saqué cita con una psicóloga especializada en maternidad responsable. Es para el viernes a las 2 de la tarde». Me mostró la cita médica con orgullo, como si fuera un diploma. «Eso está bien, Betania. Pero la terapia es un proceso largo. No es algo que se resuelve en una sesión». Traté de mantener expectativas realistas, pero ella parecía genuinamente comprometida. «Lo sé, mamá. Por eso también me inscribí en un curso de crianza positiva los sábados». Durante las siguientes 2 semanas, Betania pareció transformarse en una madre modelo. Llegaba puntual a buscar a Lucila al colegio, preparaba cenas caseras, limitaba el tiempo de televisión y hasta había organizado su casa de manera impecable. Cada vez que la visitaba, encontraba evidencia de cambio genuino. «Mira, mamá», le hice un horario a Lucila, me mostró una cartulina colorida pegada en la nevera. «Desayuno a las 7, colegio a las 8, almuerzo a las 12, tareas a las 3, cena a las 6, baño a las 7, cuento a las 8. Todo estaba perfectamente organizado. Lucila parecía más tranquila también. «Mami ahora cocina rico, abuela. Ayer me hizo pollo con papas y hasta postre de chocolate». Sus ojitos brillaban de felicidad genuine. «Y me lee cuentos todas las noches, como tú». La primera sesión de terapia fue prometedora. Betania llegó a mi casa después para contarme los detalles. «La doctora dice que tengo problemas de abandono por lo que pasó con mi papá, y que eso me lleva a tomar decisiones impulsivas. Pero dice que se puede trabajar». «¿Y qué opinas tú de eso?», pregunté, genuinamente interesada en su perspectiva. «Creo que tiene razón, mamá. Nunca había pensado en cómo me afectó que mi papá se fuera cuando era pequeña. Tal vez por eso busco constantemente escapar de las responsabilidades». Las conversaciones se volvieron más profundas y honestas. Betania empezó a reconocer patrones de comportamiento que había negado durante años. «Me da cuenta de que siempre he usado el victimismo para evitar enfrentar mis errores. Cuando algo sale mal, inmediatamente busco a quien culpar». El curso de crianza también parecía estar funcionando. Aprendí que los niños necesitan rutinas y límites claros para sentirse seguros, me contó después de la segunda clase. Y que mi trabajo como madre no es ser su amiga, sino ser su guía responsable. Durante 3 semanas completas, todo parecía ir perfectamente. Betania cumplía con la terapia religiosamente, aplicaba las técnicas del curso de crianza, mantenía la casa ordenada y trataba a Lucila con paciencia y cariño genuinos. Hasta había empezado a buscar trabajo con horarios compatibles con la escuela de su hija. «Mamá, quiero pedirte perdón por todos estos años», me dijo una tarde mientras tomábamos café en mi cocina. Lucila jugaba en el patio, feliz y segura. «Fuiste una madre increíble y yo fui una hija malagradecida. Te usé, te manipulé, y puse en riesgo a Lucila. No hay excusa para eso». Las lágrimas brotaron de mis ojos. Estas eran las palabras que había esperado escuchar durante décadas. «Betania, lo importante es que estás cambiando.
que Lucila está feliz y segura. Nos abrazamos por primera vez en años, sin tensión ni resentimiento. He estado pensando en mudarme, me confió. A un apartamento más pequeño pero más seguro, en un barrio con mejores escuelas. Y quiero que sepas que siempre vas a ser bienvenida. Lucila te necesita, y yo también te necesito. Sus planes sonaban maduros y bien pensados. La trabajadora social que había asignado el caso también notó los cambios. Señora Espinosa, su hija muestra una mejoría notable. La menor está más estable emocionalmente, y el hogar presenta condiciones muy favorables. El reporte oficial confirmaba lo que yo veía en casa. Pero algo en mi interior se mantenía cauteloso. 40 años de promesas rotas y ciclos repetitivos me habían enseñado que los cambios dramáticos rara vez son permanentes. Dale tiempo, me decía a mí misma. Tal vez esta vez sea diferente. La cuarta semana llegó con la primera grieta en la fachada perfecta. Betania llegó tarde a buscar a Lucila al colegio porque había mucho tráfico. Una excusa menor, pero el patrón me resultaba familiar. La quinta semana canceló una sesión de terapia porque no se sentía bien del estómago. Son cositas pequeñas, me repetía mientras notaba estos deslices. Nadie es perfecto. Pero la sexta semana llegó con una revelación que me heló la sangre. Lucila llegó a mi casa con una expresión triste que no había visto desde los días del abandono. ¿Qué pasa, mi amor?, le pregunté mientras le preparaba su merienda favorita. Mami gritó mucho ayer en la noche. Dijo palabras feas por teléfono con alguien. Y después lloró en su cuarto. El corazón se me hundió. ¿Sabes por qué estaba molesta? Traté de mantener mi voz calmada. Creo que era por el trabajo nuevo. Dijo que la jefa era muy mala con ella. La historia sonaba sospechosamente familiar. Siempre era culpa de otros, nunca de ella. Esa tarde confronté a Betania suavemente. Lucila me contó que tuviste una noche difícil ayer. ¿Todo bien? Su reacción inmediata fue defensiva. Ay, mamá, Lucila exagera todo. Solo tuve una conversación un poquito subida de tono con mi supervisora. ¿Y por qué Lucila escuchó esa conversación? ¿No era mejor hablar en privado? La pregunta la molestó visiblemente. Mira, mamá, no voy a caminar en puntas de pie en mi propia casa. Lucila tiene que entender que los adultos a veces tenemos problemas. Ahí estaba. El primer rastro de la Betania manipuladora que conocía tan bien. Betania, parte de proteger a los niños es no exponerlos a los conflictos de adultos. Pero ella ya había cambiado su tono a irritación contenida. Perdón si no soy la madre perfecta que esperas. Estoy haciendo mi mejor esfuerzo, pero aparentemente nunca es suficiente para ti. El victimismo estaba regresando gradualmente, como una infección que creías curada. La séptima semana trajo más señales alarmantes. Betania llegó tarde a la terapia y se quejó con Lucila de que la doctora no entiende su situación. Después canceló el curso de crianza porque era muy básico y repetitivo. Tal vez podrías intentar con otro curso, le sugerí cuidadosamente. O buscar un terapeuta diferente si no te sientes cómoda. Pero su respuesta fue explosiva. Mamá, por favor. Ya aprendí lo que necesitaba aprender. No necesito que nadie más me diga cómo criar a mi propia hija. En 2 meses, Betania había regresado exactamente al mismo lugar donde empezó. La terapia no funcionaba. El curso era pérdida de tiempo. Los problemas eran culpa de otros. Y yo volvía a ser la madre controladora que nunca estaba conforme con sus esfuerzos. La ilusión de cambio se desmoronó como un castillo de arena. Y Lucila, una vez más, quedó en el medio de todo. La 8ª semana después del cambio milagroso de Betania, trajo consigo el colapso total de su farsa. Era un viernes por la tarde cuando recibí la llamada que cambiaría todo para siempre. Cecilio Lozano, el trabajador social, sonaba más serio que nunca. Señora Espinosa, necesito informarle que hemos recibido un nuevo reporte sobre su hija. Esta vez de parte del colegio de Lucila. Mi sangre se convirtió en hielo. ¿Qué pasó ahora?, pregunté, aunque una parte de mí ya sabía que la pesadilla había vuelto a comenzar. La menor llegó al colegio el miércoles con señales claras de haber estado llorando durante horas. Le contó a su maestra que su madre había salido,
a una fiesta importante, el martes en la noche y no había regresado. Cada palabra era una puñalada directa al corazón. La maestra intentó comunicarse con la madre, pero el teléfono estaba apagado. Lucila pasó la noche del martes completamente sola otra vez. La furia se apoderó de mí con una intensidad que jamás había experimentado. Betania había vuelto a lo mismo, pero esta vez después de prometer que había cambiado. ¿Dónde está Lucila ahora?, pregunté con voz temblorosa. Está en nuestras oficinas con una psicóloga infantil. Señora Espinosa, esta vez no podemos ignorar los antecedentes. Su hija está violando directamente las condiciones de supervisión que se establecieron. ¿Qué significa eso exactamente? Aunque ya intuía la respuesta. Significa que vamos a remover a la menor del hogar materno inmediatamente. Estamos buscando un familiar responsable que pueda asumir la custodia temporal mientras se resuelve el caso. Sin dudarlo ni un segundo, respondí. Yo puedo hacerme cargo de Lucila. He estado involucrada en su cuidado desde que nació. Cecilio suspiró con alivio. Esperábamos que dijera eso, señora Espinosa. Conocemos su historial de responsabilidad con la menor. Esa tarde, mientras esperaba en las oficinas de servicios sociales para llevarme a Lucila a casa, mi teléfono explotó con llamadas de Betania. Finalmente decidí contestar una. Mamá, ¿qué hiciste ahora? Su voz era pura histeria. Vinieron a la oficina y me dijeron que me van a quitar a Lucila. Yo no hice nada, Betania. Tú solita cavaste tu tumba. Mi voz era calmada, pero firme como el acero. Te dieron una segunda oportunidad y la desperdiciaste de la manera más espectacular posible. Fue solo una noche. Era el cumpleaños de Claribel. No podía faltar. Sus excusas sonaban patéticas incluso para ella misma. Además, Lucila ya sabía qué hacer en emergencias. No pasó nada malo. Solo una noche, exploté finalmente. Betania, dejaste a una niña de 7 años sola otra vez. Después de prometerme, después de la terapia, después de todo lo que pasamos. No hay excusa que justifique esto. Tú me traicionaste. Llamaste a los servicios sociales la primera vez como una víbora. Por tu culpa ahora me vigilan como si fuera una criminal. El patrón de siempre, convertirse en la víctima cuando era claramente la victimaria. Te vigilan porque abandonas a tu hija, Betania. Porque eres una madre negligente que pone las fiestas por encima de la seguridad de su propia hija. Cada palabra la dije con la frialdad de 40 años de paciencia agotada. Si me quitan a Lucila, te juro que te vas a arrepentir toda la vida. Voy a hacer que me la devuelvan y después nunca más la vas a ver. Sus amenazas ya no me daban miedo. Al contrario, me confirmaban que estaba tomando la decisión correcta. Betania, ya no puedes usar a Lucila como arma de chantaje. Los servicios sociales van a decidir lo que es mejor para ella, no lo que es más conveniente para ti. Y colgué, sintiendo una liberación que no había experimentado en décadas. 2 horas después, Lucila salió de la oficina del psicólogo tomada de la mano de una trabajadora social. Cuando me vio, corrió hacia mí con los brazos abiertos. Abuela, ¿es verdad que me voy a quedar contigo? Sus ojitos brillaban con una mezcla de esperanza y miedo. Sí, mi amor. Te vas a quedar conmigo el tiempo que sea necesario. La alcé en brazos y sentí como su cuerpecito se relajaba completamente. Por primera vez en semanas, Lucila se veía en paz. El proceso legal que siguió fue más rápido de lo que esperaba. Betania contrató un abogado barato que inmediatamente trató de culparme por manipular el sistema contra una madre joven. Pero la evidencia era abrumadora. 2 casos documentados de abandono infantil, violación de las condiciones de supervisión, y un patrón de negligencia que se remontaba a años atrás. La audiencia de custodia fue devastadora para Betania. Su propio abogado parecía avergonzado cuando ella insistía en que solo se había ausentado unas pocas horas, cuando los registros telefónicos mostraban que había estado fuera durante 18 horas completas. Señoría, dijo el abogado de servicios sociales, la menor ha sido abandonada en 2 ocasiones documentadas. En la primera ocasión, la madre se ausentó durante 6 días para vacacionar en Cancún. En esta segunda ocasión, se ausentó durante 18 horas para asistir a una fiesta. Betania intentó interrumpir. Su señoría,
mi madre está manipulando todo esto porque quiere quitarme a mi hija. Pero el juez la silenció con una mirada que habría congelado el infierno. Señora Espinosa, se dirigió a Betania con una severidad que me hizo sentir satisfacción. Los hechos están claros. Usted ha puesto en peligro el bienestar de una menor en múltiples ocasiones. Su argumento de que es víctima de manipulación no tiene fundamento legal. El testimonio de Lucila, tomado en privado por una psicóloga especializada, fue el golpe final. Sin entender completamente las implicaciones legales, mi nieta había contado con honestidad desgarradora todos los momentos de miedo y abandono que había vivido. La menor presenta signos claros de ansiedad por abandono, explicó la psicóloga al juez. Ha desarrollado mecanismos de supervivencia propios de niños que han experimentado negligencia crónica. En su testimonio, expresa sentirse más segura con su abuela materna. El veredicto llegó después de apenas 2 horas de deliberación. Otorgo la custodia temporal de la menor Lucila a su abuela materna, Magali Espinosa, por un periodo inicial de 6 meses. La madre biológica tendrá visitas supervisadas los sábados durante 2 horas. Betania se desplomó en lágrimas teatrales. Esto es injusto. Soy su madre. Nadie puede quitarme a mi hija. Pero sus gritos ya no me afectaban. Después de 40 años de manipulación emocional, finalmente había aprendido a distinguir entre dolor genuino y victimismo calculado. El abogado le explicó que tenía derecho a apelar, pero necesitaría demostrar cambios sustanciales en su estilo de vida y someterse a evaluaciones psicológicas rigurosas. También deberá completar un programa de rehabilitación parental supervisado y mantener empleo estable durante al menos 6 meses. Esa noche, mientras tacking Lucila en su nueva cama en mi casa, me preguntó: «Abuela, mami está muy enojada conmigo». Su preocupación me partió el corazón. «No, mi amor. Mami no está enojada contigo. Los adultos a veces tomamos decisiones que nos traen consecuencias. Voy a poder verla pronto». La inocencia de su pregunta me recordó que, a pesar de todo, Lucila amaba a su madre. «Sí, corazón. Los sábados van a poder pasar tiempo juntas. Pero ahora tú vas a vivir aquí, donde estarás siempre segura». Lucila se durmió esa noche más tranquila de lo que la había visto en meses. No hubo pesadillas, no hubo llantos en la madrugada, no hubo miedo a despertar sola. Por primera vez en su corta vida, sabía con certeza que al despertar, alguien estaría ahí para cuidarla. Betania intentó varias tácticas de manipulación durante las siguientes semanas. Llamadas llorosas a medianoche, mensajes de texto acusándome de robarle a su hija, amenazas de contar la verdad en redes sociales. Pero el mundo ya había visto su verdadera naturaleza, y yo había aprendido a no caer en sus trampas emocionales. La justicia, lenta pero segura, finalmente había llegado. No había sido venganza, no había sido crueldad. Había sido la consecuencia natural de años de irresponsabilidad que culminaron en negligencia criminal. Lucila estaba segura, y eso era lo único que importaba. 6 meses después de la audiencia de custodia, mientras preparo el desayuno de Lucila en la cocina que ahora se ha convertido en el corazón verdadero de un hogar estable, reflexiono sobre el camino que nos trajo hasta aquí. Las mañanas tienen una calidad diferente ahora, tranquilas, predecibles, llenas de la risa genuina de una niña que finalmente conoce lo que significa la seguridad. «Abuela, ¿puedes trenzarme el cabello como la semana pasada?», me pide Lucila mientras termina su avena con frutas. Sus ojitos ya no tienen esas ojeras de ansiedad que me partían el corazón. Duerme toda la noche sin pesadillas, sin despertar preguntando si alguien se ha ido sin despedirse. «Por supuesto, mi amor», le respondo mientras busco las cintas que le compré especialmente para el colegio. Rosa y azul claro, sus colores favoritos. Es increíble cómo los detalles pequeños pueden representar cambios tan profundos. Antes, Betania la mandaba al colegio con el cabello enredado porque no tenía tiempo de peinarlo. Durante estos meses, he aprendido que criar a Lucila a los 71 años es tanto un desafío físico como una bendición espiritual. Mis rodillas protestan cuando jugamos en el parque, mis ojos se cansan cuando la ayudo con las tareas, pero mi corazón está más lleno de propósito de lo que ha estado en décadas. «Abuela, ¿hoy es sábado de ver a mami?», pregunta mientras le hago las trenzas. Los sábados son días complicados para ambas. Lucila siente una mezcla de emoción y ansiedad que es natural en cualquier niña que ama a su madre, pero ha aprendido a no confiar completamente en ella. «Sí, mi vida.
A las 2 de la tarde como siempre. Las visitas supervisadas han sido un proceso doloroso de observar. Betania llega perfectamente maquillada, cargada de regalos caros que no puede permitirse, tratando desesperadamente de compensar con obsequios lo que no puede ofrecer con estabilidad. Durante estas visitas, he visto a mi hija en toda su complejidad humana. Hay momentos genuinos donde se conecta con Lucila, donde juegan y ríen como deberían hacerlo una madre y su hija. Pero también hay momentos donde su frustración se filtra, donde culpa sutilmente a otros por la situación, donde trata de convertir a Lucila en su confidente emocional. La trabajadora social dice que mami está yendo a terapia otra vez, comenta Lucila mientras desayunamos. Es increíble la madurez que ha desarrollado esta niña para procesar situaciones tan complejas. ¿Crees que esta vez le va a funcionar? La pregunta me llega directo al alma. No lo sé, mi amor. Pero lo importante es que tú estás segura y amada, sin importar lo que pase con los adultos. He aprendido a no crear expectativas falsas en Lucila sobre posibles cambios en su madre. La verdad es que Betania ha mostrado algunos avances superficiales. Mantiene un trabajo de medio tiempo en una tienda departamental, aunque se queja constantemente de que le pagan muy poco y de que la supervisora la tiene manía. Asiste a terapia, pero según la trabajadora social, pasa la mayoría de las sesiones culpando a otros por sus problemas. El problema con algunos padres, me explicó Cecilio Lozano durante nuestra última reunión, es que ven la terapia como un trámite que tienen que completar para recuperar a sus hijos, no como una oportunidad genuina de crecimiento personal. Esa frase resume perfectamente a Betania. Para ella, la terapia, las clases de crianza y hasta las visitas supervisadas son obstáculos burocráticos que debe superar, no procesos genuinos de reflexión y cambio. Su meta no es convertirse en mejor madre, su meta es recuperar el control sobre Lucila. Abuela, ¿tú crees que yo hice algo malo para que mami se fuera? La pregunta llega de la nada, mientras caminamos hacia el colegio. Me detengo inmediatamente y me agacho para quedar a su altura. Lucila, escúchame muy bien. Tú no hiciste absolutamente nada malo. Los problemas de los adultos son responsabilidad de los adultos, nunca de los niños. Sus ojitos se llenan de lágrimas que me rompen el alma. A veces las mamás tienen problemas muy grandes que no saben cómo resolver, pero eso no es culpa de sus hijos. La terapia infantil que recibe Lucila 2 veces por semana ha sido fundamental para ayudarla a procesar toda esta situación. La doctora Elda dice que es normal que me sienta confundida, me cuenta a menudo. Dice que puedo amar a mami y estar enojada con ella al mismo tiempo. Es precisamente esa sabiduría emocional la que me tranquiliza sobre el futuro de Lucila. A pesar de todo lo que ha vivido, está desarrollando herramientas emocionales sólidas, límites saludables, y una comprensión clara de lo que es un hogar estable. Mis propias sesiones de terapia me han ayudado a entender patrones que mantuve durante décadas sin cuestionarlos. Usted habilitó el comportamiento de su hija durante años, me explicó la psicóloga. Con las mejores intenciones, pero habilitó la irresponsabilidad al rescatarla constantemente de las consecuencias de sus acciones. Al principio esas palabras me dolieron profundamente. ¿Había sido yo cómplice de la negligencia hacia Lucila? Pero con el tiempo he aprendido a ver la diferencia entre culpa productiva y culpa destructiva. La culpa productiva me ayuda a establecer límites más claros en el futuro. La culpa destructiva solo me paraliza en el pasado. Lo importante ahora, continúa la terapeuta, es romper el ciclo. Lucila está aprendiendo que las acciones tienen consecuencias, que los adultos responsables mantienen sus promesas, y que el amor verdadero incluye límites y estructura. Los vecinos del barrio han sido un apoyo inesperado durante todo este proceso. Ofelia, mi vecina de toda la vida, cuida a Lucila cuando tengo citas médicas. Patricia Molina, la mujer que defendió a Lucila en Facebook, se ha convertido en una amiga genuina que entiende las complejidades de criar nietos. El barrio entero está orgulloso de lo que hizo, me dice Patricia mientras tomamos café en mi cocina. Muchas abuelas están en situaciones similares, pero no se atreven a tomar medidas drásticas. Usted les dio un ejemplo de que se puede priorizar el bienestar de los niños. Pero quizás el cambio más profundo ha sido en mi propia autoestima. Durante 70 años, definí mi valor como mujer por mi capacidad de sacrificarme por otros. Si no estaba sufriendo por alguien más, sentía que no estaba cumpliendo mi propósito.
Ahora estoy aprendiendo que el amor verdadero a veces requiere decisiones difíciles que benefician a todos a largo plazo. Abuela, cuando sea grande, ¿puedo vivir contigo para siempre?, me pregunta Lucila una tarde mientras hacemos la tarea juntas. La pregunta me llena de una ternura inmensa, pero también de responsabilidad. Mi amor, cuando seas grande vas a querer vivir tu propia vida, tener tu propia familia. Pero siempre, siempre vas a tener un hogar aquí conmigo. Es importante que Lucila entienda que la estabilidad no significa dependencia. Betania sigue intentando manipular la situación de maneras cada vez más desesperadas. La semana pasada me envió un mensaje de texto. Mamá, necesito que hables con la trabajadora social. Dile que ya cambié, que ya puedo cuidar a Lucila sola. Pero ya no muerdo esos anzuelos. Betania, la trabajadora social evalúa tu progreso basándose en hechos, no en lo que yo opine, le respondí. Si realmente has cambiado, ella lo verá sin que yo tenga que decir nada. No hubo respuesta después de eso. La audiencia de revisión está programada para dentro de 3 meses. La trabajadora social me ha preparado para la posibilidad de que Betania recupere algunas responsabilidades parentales si demuestra cambios genuinos. Pero siempre que Lucila permanezca en un ambiente estable como el suyo, me aseguró. Lo que importa, me recordó el juez durante la última cita de seguimiento, es el bienestar superior de la menor. Todos los adultos involucrados deben demostrar que están poniendo sus necesidades por encima de sus propios deseos. Esa frase resume perfectamente lo que he aprendido durante este proceso. Durante 40 años, confundí el amor maternal con la permisividad total. Pensé que ser buena madre significaba nunca decir no, nunca establecer consecuencias, nunca permitir que Betania enfrentara la realidad de sus decisiones. Ahora entiendo que el amor verdadero a veces requiere permitir que las personas aprendan de sus errores, incluso cuando eso significa verla sufrir. Al rescatar constantemente a Betania de las consecuencias de sus actos, le robé la oportunidad de crecer y madurar genuinamente. Abuela, tú estás triste porque mami no vive con nosotras, me pregunta Lucila una noche antes de dormir. Es una pregunta compleja que merece una respuesta honesta pero apropiada para su edad. Estoy triste por las decisiones que llevaron a esta situación, le respondo mientras le acaricio el cabello. Pero estoy feliz de que esté segura y amada. A veces las cosas tristes y felices pueden existir al mismo tiempo. Esa es quizás la lección más importante que he aprendido. La vida no es blanca o negra, buena o mala, feliz o triste. Es una mezcla compleja de todas esas cosas, y la sabiduría está en aceptar esa complejidad sin tratar de simplificarla. Mientras escribo estas reflexiones en mi diario personal, escucho a Lucila riéndose en su cuarto mientras juega con sus muñecas. Es un sonido que no escuchaba con frecuencia cuando vivía con Betania. La risa libre, sin ansiedad, de una niña que sabe que mañana va a despertar en el mismo lugar donde se durmió. Esa risa es la confirmación de que tomé la decisión correcta. No fue venganza contra Betania, no fue crueldad, no fue el deseo de quitarle algo que era suyo. Fue la decisión consciente de una abuela que priorizó la seguridad de su nieta por encima de la comodidad emocional de todos los adultos involucrados. Betania tendrá que encontrar su propio camino hacia la responsabilidad genuina. Yo ya no puedo rescatarla de las consecuencias de sus acciones. Pero puedo darle a Lucila lo que toda niña merece: un hogar estable donde el amor incluye límites, donde las promesas se cumplen, y donde puede crecer sabiendo que su valor no depende de los problemas emocionales de los adultos que la rodean. La justicia, después de todo, no siempre llega con venganza dramática o castigos espectaculares. A veces llega silenciosamente, en forma de una niña que duerme tranquila sabiendo que está segura. Y eso, después de todo lo que hemos pasado, es más que suficiente.